Parte 1. Muerte en la ciudad. Vivimos en un mundo post-cristiano. ¿Cuál debería ser nuestra perspectiva como individuos, instituciones, cristianos ortodoxos, como aquellos que clamarían ser creyentes en la Biblia? ¿Cómo deberíamos ver a este mundo post-cristiano y funcionar como cristianos en él? Esta serie de conferencias tratará de responder estas preguntas. Comenzaré afirmando una proposición respecto a la necesidad básica de la Iglesia ortodoxa en nuestro mundo post-cristiano, y entonces consideraré esa proposición en el contexto bíblico de los libros de Romanos, Lamentaciones y Jeremías. A lo largo de la serie completa, veremos la situación que enfrentamos en el mundo moderno, y la perspectiva que debemos tener como cristianos es ese mundo. Antes que nada, por tanto, quisiera establecer una proposición sobre reforma y avivamiento. Servirá para enfocar nuestra atención a través del curso de las conferencias. Es la necesidad básica de la Iglesia evangélica ortodoxa en nuestro momento en la historia. La Iglesia de nuestra generación necesita reforma, avivamiento y una revolución constructiva. A veces el hombre piensa en las dos palabras, reforma y avivamiento, como si estuvieran en contraste una con otra. Pero esto es un error. Ambas palabras están relacionadas con la palabra restaurar. Reforma se refiere a una restauración a la doctrina pura. Avivamiento se refiere a una restauración en la vida del cristiano. Reforma habla de un regreso a las enseñanzas de la Escritura. Avivamiento habla de una vida llevada en hacia una relación apropiada con el Espíritu Santo. Los grandes momentos de la historia de la Iglesia han venido cuando estas dos restauraciones se han puesto en acción simultáneamente, dando como resultado que la Iglesia ha regresado a la doctrina pura, y las vidas de los cristianos en la Iglesia han conocido el poder del Espíritu Santo. No puede haber un verdadero avivamiento a menos que haya reforma, y esta no es completa sin avivamiento. Tal combinación de reforma y avivamiento sería revolucionaria en nuestros días, revolucionaria en nuestras vidas individuales como cristianos, revolucionaria no solo en referencia a la Iglesia liberal, sino constructivamente revolucionaria en la Iglesia evangélica ortodoxa por igual. Seamos de aquellos que conocen la realidad de ambos, reforma y avivamiento, para que este pobre mundo en tinieblas pueda tener una muestra de una porción de la Iglesia que regresó a ambas, la doctrina pura y una vida llena del Espíritu Santo. La última parte del primer capítulo de Romanos habla del hombre como él es, y 2 versículos dicen cómo él ya llegó a estar en esa posición. Romanos 1, 21 a 22 dice: «Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos». Lo que aquí se involucra es el pensar del hombre, el cual es cognitivo, en procesos de pensamiento, en comprensión. Por tanto, ellos se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cuando la Escritura habla del hombre siendo necio, no se refiere a que él es necio solo religiosamente. Aún más, significa que él ha aceptado una posición que es necia intelectualmente, no solo con respecto a lo que dice la Biblia, sino también respecto a lo que existe, el universo y su forma, y la humanidad del hombre uno.
Al apartarse de Dios y de la verdad que Él ha dado, el hombre se ha vuelto neciamente necio en lo que respecta a qué es el hombre y qué es el universo. Él es dejado en una posición en la que no puede vivir y es atrapado en una multitud de tensiones intelectuales y personales. Tal es la posición bíblica con respecto al hombre. Y si vamos a empezar a pensar en reforma y avivamiento, debemos tener la misma mentalidad que tiene Dios respecto a la posición del hombre. La Escritura nos dice cómo llegó el hombre a tal situación. Pues habiéndolo conocido como Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Por tanto, ellos se hicieron necios en su razonamiento, en su comprensión y en sus vidas. Este pasaje se relaciona con la caída original, pero no solo habla de la caída original. Habla de cualquier periodo cuando el hombre conoció la verdad y deliberadamente se apartó de ella. De esta forma se pudiera hablar de muchos periodos en la historia. Desde el punto de vista bíblico, hubo una época cuando los ancestros de los habitantes de la India conocieron la verdad y se apartaron. Una época cuando los ancestros de los habitantes de África conocieron la verdad y se apartaron. Esto es cierto en personas en cualquier parte que ahora no conocen la verdad. Pero si miramos a través de la historia del mundo, para ver aquellas épocas cuando los hombres conocieron la verdad y se apartaron, digamos enfáticamente que no hay muestra de esto en ninguna parte de la historia más claramente que en el breve lapso de años de nuestra propia generación. Quienes vivimos en la cultura de Europa del Norte, incluyendo Estados Unidos y Canadá, hemos visto cumplirse este versículo en nuestra generación con desesperante fuerza. Los hombres de nuestra época conocieron la verdad y se apartaron. Se apartaron no solo de la verdad bíblica, la verdad religiosa de la Reforma, sino que se apartaron de la cultura total construida sobre esa verdad, incluyendo el equilibrio entre libertad y forma que la Reforma trajo a Europa del Norte en el Estado y en la sociedad, un equilibrio que nunca antes se había conocido en ninguna parte en el mundo. Al haberse apartado del conocimiento dado por Dios, el hombre ahora ha perdido toda la cultura cristiana. En Europa, incluyendo Inglaterra, tomó muchos años. En los Estados Unidos solo unas pocas décadas. En los Estados Unidos, en el breve lapso de los 20 a los 60, hemos visto un cambio completo. Por supuesto, en los Estados Unidos en los 20 no todos eran cristianos, pero en general había un consenso cristiano. Ahora ese consenso se ha ido completamente. El nuestro es un mundo postcristiano en el que el cristianismo, no solo en el número de cristianos, sino en el énfasis cultural y el resultado cultural, es ahora una minoría absoluta. Pedir a los jóvenes que mantengan el statu quo es una locura. El statu quo ya no es nuestro. En las últimas 4 décadas el cambio ha venido en cada porción y en cada parte de la vida. Si en los 20 usted hubiera distribuido un cuestionario en un lugar como Columbus Circle en Nueva York, usted habría encontrado que la mayoría de las personas tal vez no eran cristianas, pero al menos ellas tendrían una idea de lo que era el cristianismo. En Trafalgar Square, Londres, en 1890, hubiera sido lo mismo. Pero si hoy usted distribuyera un cuestionario en estos lugares, encontraría que casi cada hombre a quien le pregunte tendría poco o ningún concepto del verdadero cristianismo. Cuando comenzamos a pensar en ellos y les predicamos el Evangelio,
Debemos comenzar con el pensamiento de que ellos no tienen conocimiento del cristianismo bíblico. Pero es más que esto, porque toda la cultura ha cambiado de cristiana a post-cristiana. No lo tome a la ligera. Es algo horrible para un hombre como yo mirar atrás y ver a mi país y mi cultura irse por el caño durante mi propia vida. Es algo horrible que hace 40 años usted podía moverse a través de este país y casi todos, aún los no cristianos, hubieran sabido lo que era el Evangelio. Algo horrible que hace 30 o 40 años nuestra cultura estaba construida sobre el consenso cristiano y que ahora somos una minoría absoluta. Como cristianos en este periodo de la historia, enfrentamos algunas preguntas cruciales. La primera es esta: ¿cuál debe ser nuestra perspectiva, ya que reconocemos el carácter postcristiano de nuestra cultura? Hagamos referencia nuevamente a Romanos 1:21 a 22. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. El versículo 18 nos dice el resultado cuando los hombres se apartan y se rebelan contra la verdad que conocen. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El hombre está justamente bajo la ira del Dios que realmente existe y que trata con los hombres sobre la base de su carácter. Y si la justicia de esa ira obviamente se refiere a alguna generación, es la nuestra. Hay solo una perspectiva que podemos tener del mundo post-cristiano de nuestra generación. Un entendimiento de que nuestra cultura y nuestro país están bajo la ira de Dios. Nuestro país está bajo la ira de Dios. La cultura de Europa del Norte está bajo la ira de Dios. No se trata de decir qué grandes somos. No se trata de encubrir la diferencia entre el consenso actual y el consenso de un mundo cristiano. Las últimas pocas generaciones han pisoteado la verdad de la Reforma y todas esas verdades que trajo. Y estamos bajo la ira de Dios. Esta es la perspectiva que debemos tener si vamos a entender lo que significan reforma, avivamiento y revolución constructiva. Entonces, ¿cuál debería ser nuestro mensaje a dicho mundo, al mundo, a la Iglesia y a nosotros mismos? No tenemos que adivinar lo que Dios diría acerca de esto, porque hubo un periodo en la historia bíblica, que tiene un gran paralelo con nuestros días. Ese es el día de Jeremías. El libro de Jeremías y el libro de Lamentaciones muestran cómo Dios mira a una cultura que lo conoció y deliberadamente se apartó. Pero esto no es solo el carácter de la apostasía en días de Jeremías. Es mi día. Es su día. Y si vamos a ayudar a nuestra propia generación, nuestra perspectiva debe ser la de Jeremías, ese profeta llorón que Rembrandt tan magistralmente pintó llorando sobre Jerusalén, que aun en medio de sus lágrimas hablaba sin mitigar su mensaje de juicio a un pueblo que hacía mucho que se había apartado. En Jeremías 1, 2, 3 se nos da el marco histórico en el cual Jeremías habló. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado.
le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5. Aquí está Jeremías enraizado en la historia, durante el reinado de los últimos 5 reyes antes de que la nación fuera llevada al cautiverio babilónico. La Biblia pone su enseñanza religiosa en un marco histórico. Es lo opuesto de la nueva teología y el pensamiento existencial. Es lo opuesto a la reducción del siglo XX de la religión en proyección subjetiva. La Escritura relaciona la verdadera religión a la historia en tiempo-espacio, la cual se puede expresar en una forma literaria normal. Y esto es importante, porque nuestra generación toma la palabra religión y todo lo religioso, y lo cambia en algo que es solo psicológico o solo sociológico. La Biblia también tiene otro énfasis. No todo lo que ocurre en la historia en tiempo-espacio es explicable sobre la base natural de causa y efecto. Por ejemplo, fuerzas económicas, militares y psicológicas. Los hombres modernos explican toda la historia de esta forma, pero la Biblia no. La Biblia dice que hay una historia en tiempo-espacio verdadera y significativa que Dios ha hecho. Por supuesto, la historia debe ser entendida parcialmente como un producto de las fuerzas económicas, del flujo del pensamiento cultural, del poder militar y demás. Si tuviéramos tiempo suficiente para ver Jeremías en detalle, veríamos varias fuerzas presentes: los grandes países, Egipto por un lado y Babilonia por el otro. Tremendas fuerzas externas e internas. Aún así, la historia no debe ser explicada solo sobre esta base, ya que existe realmente un Dios santo y amoroso, y Él trabaja significativamente en la historia que existe. Él trabaja en la historia sobre la base de su carácter, y cuando su pueblo y su cultura se apartan de Él, Él trabaja en la historia con juicio. Debemos entender que la cultura cristiana, en los días de Jeremías, estaba desintegrada en una cultura post-cristiana. El Dios Santo estaba tratando con esa cultura de acuerdo a su carácter. Los resultados históricos no fueron solo producto del azar, ni meramente de fuerzas mecánicas, económicas y psicológicas. Fue Dios trabajando en la historia porque su pueblo se apartó de Él. En Lamentaciones 1:1 Jeremías habla de la ciudad de Jerusalén, cómo ha quedado sola la ciudad populosa. Jerusalén, una ciudad acostumbrada a estar cerca de Dios, ha sido cambiada por la elección de los hombres con autoridad. Ellos se han apartado de Él cuando lo conocían, y ahora su ciudad está bajo asedio. Hay muerte en la ciudad. Más aún, en Lamentaciones 1:9, Jeremías dice con brillante realismo: su inmundicia está en sus faldas. La prometida de Dios, este pueblo y su cultura total, se ha vuelto inmunda en sus faldas. Ella está llena con adulterio espiritual, y Dios dice: su inmundicia está en sus faldas, y no se acordó de su fin. Esta última frase es tremenda. No se acordó de su fin, su último final. Dos factores están involucrados. Ella ha olvidado cuál será su fin si se aparta de Dios. Pero aún más fundamental, ella ha olvidado su propósito como nación. Ella ha olvidado su relación con Dios. Ella ha olvidado lo que estaba registrado en el Pentateuco, que el fin principal
es amar a Dios. Ella ha olvidado su propósito como el pueblo de Dios. Incluso ella ha olvidado el propósito del hombre. Porque el hombre no es sólo una configuración aleatoria de átomos en la estela de una historia aleatoria sin sentido. El hombre hecho a la imagen de Dios tiene un propósito, estar en relación con el Dios que está allí, y ya sea en los días de Jeremías o en nuestras propias últimas 3 generaciones, el efecto es el mismo. El hombre olvida su propósito y, por tanto, olvida quién es y qué significa la vida. Fueron mi generación y la generación que me precedió las que olvidaron. La generación más joven no debe ser culpada primeramente. Aquellos que hoy están luchando, aquellos que están lejos y haciendo lo que es completamente contrario a la conciencia cristiana, no deben ser los primeros en ser culpados. Fueron mi generación y la generación que me precedió las que se apartaron. Hoy, no solo somos dejados con una religión y una iglesia sin significado, sino que somos dejados con una cultura sin significado. El hombre mismo está muerto. Jeremías dice esto del pueblo de Dios que se apartó en su día. Su inmundicia está en sus faldas y no se acordó de su fin. Por tanto, ella ha descendido sorprendentemente y no tiene quien la consuele. Debido a que la nación judía no recordó el propósito de su existencia, descendió sorprendentemente. El pueblo no pudo encontrar un consolador. ¿Qué marca a nuestra propia generación? Es el hecho de que el hombre moderno piensa que no hay nadie en casa en el universo. Nadie para amar al hombre, nadie para consolarlo, aun cuando él busca desesperadamente por encontrar consuelo en las limitadas, finitas, horizontales relaciones de la vida. Pero no lo logra en su arte, en su música o en cualquier otro lugar, en su literatura, en su teatro, no lo logra. En el acto sexual, en las relaciones humanas, él solo encuentra una esterilidad devastadora y una fealdad terrible. Los judíos habían intentado Egipto, habían intentado Babilonia, pero no hubo consuelo, porque el verdadero consolador se había ido. En la pornografía, el hedonismo y mucho más, nuestra generación ha intentado miles de Egiptos y miles de Babilonias, pero los hombres han descendido sorprendentemente, porque han olvidado qué es el hombre y cuál es su propósito final. El verdadero consolador se ha ido. Pero en Lamentaciones 1:11, Jeremías continúa. Todo su pueblo buscó su pan suspirando. Dieron por la comida todas sus cosas preciosas para entretener la vida. Entretener la vida puede ser traducido en hacer que la vida vuelva otra vez. En una ciudad bajo asedio, estos judíos estaban físicamente muriendo de hambre. Estaban dando todo por pan. Hoy la mayoría de los hombres en Estados Unidos no están físicamente muriendo de hambre. De hecho, la mayoría de los estadounidenses están sofocados con el hedor de una sociedad completamente próspera. Pero no importa cuál sea su sistema filosófico o intelectual, los hombres, hechos a la imagen de Dios, tienen hambres humanas que necesitan ser satisfechas. Para algunos la mayor necesidad es intelectual. Deben tener respuestas. Así que buscan en la filosofía existencial y el análisis lingüístico. Pero ahí no hay una respuesta final. Otras personas tienen una profunda ansia por la belleza. Así que tratan de producir belleza a partir de su propia caída, resultando una autoexpresión de la caída.
Pero la respuesta final y el verdadero consuelo no están ahí. Un hambre de belleza, un hambre de respuestas. Aún otros hombres tienen hambre de realidades morales. Muchos sociólogos modernos, por ejemplo, están en problemas por la falta de una base firme para las formas morales y sociales. ¿Cómo puede el hombre encontrar categorías firmes para distinguir entre el bien y el mal social? Ellos intentan el relativismo, el concepto del contrato social y varios tipos de totalitarismos, y el consuelo se les resbala entre los dedos. Y muchos hombres tienen hambre de amor, porque Dios hizo al hombre para amar. Así, nuestra generación se ha vuelto al sexo como el cumplimiento de la necesidad de amor en el corazón humano. Pero no funciona. He conocido parejas que medio hablan por la noche y por muchas noches. ¿Para qué? Porque siendo consistentes con su mundo no cristiano y post-cristiano, ellos estaban buscando algún tipo de relación humana e intentando encontrar solo una oración que pudieran decir y pudieran desarrollar juntos para empezar a tener un contacto humano significativo. Pero al ser finitos, fallaron. Por lo que el hombre clama: estoy muriendo de hambre. La mano de Dios desciende sobre nuestra cultura en juicio, y los hombres están hambrientos. Diferente a Zeus, a quien los hombres imaginaron arrojando grandes rayos. Dios se ha apartado en juicio porque nuestra generación se apartó de él, y él está permitiendo que la causa-efecto tome su curso en la historia. Dios puede traer su juicio en una o dos formas, ya sea por intervención directa en la historia o por hacer girar las ruedas de la historia. A menudo son las bendiciones secundarias que fluyen del Evangelio, cuando se separan de su base cristiana, las que entonces se convierten en elementos de juicio en la próxima generación. Uno puede considerar, por ejemplo, la libertad. Es el resultado de la reforma en el mundo noreuropeo, lo que nos dio un equilibrio entre forma y libertad en el área del Estado y la sociedad. Libertad para la mujer, libertad para los niños, libertad en el área del Estado de Derecho. Sin embargo, una vez nos apartamos de la base cristiana, esta libertad, ahora como libertad sin forma, es lo que está trayendo juicio sobre nosotros al girar las ruedas de la historia. A medida que las ruedas de la historia giran, nuestra generación siente, como dijo Marcel Proust, un polvo de muerte, sobre todo. Y cuando siente la transitoriedad de la vida presente, trata de alargarla, o por todos los tipos de recursos extraños y amañados, dar esperanza para la vida después de la muerte. Por lo que encontramos algo extraño. Hombres que son naturalistas buscan sesiones de espiritismo con aquellos que han muerto. En hombres como Ingmar Bergman encontramos una negación de la existencia de Dios, pero un creciente interés en la demonología. Como los judíos en los días de Jeremías, que estaban hambrientos de pan y no tenían un consolador, nuestro mundo postcristiano está hambriento en el Estado, en la sociedad y en los anhelos individuales del corazón, porque también se ha apartado en nuestros propios días del único y suficiente consolador. Por tanto, si vamos a entender algo sobre reforma, avivamiento y una real revolución constructiva en nuestros propios corazones y en la Iglesia evangélica, si vamos a empezar a pensar en ello y a orar por ello, debemos ser realistas. El lugar para comenzar es entender que usted y yo vivimos en un mundo post-cristiano. Debido a que el hombre se ha apartado de Dios, hay hambrientos en todos lados, hay muerte en la polis, hay muerte en la ciudad.